Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy abrimos las páginas del Diario Oficial de la Federación de México, la edición del jueves 23 de octubre de 2025. Hola, ¿qué tal? Un día más con el DOF. Así es. Y bueno, para quien no lo conozca bien, el DOF es mucho más que un simple boletín. Definitivamente, es el pulso diario de la maquinaria gubernamental, ¿no? Exacto. Nuevas leyes, nombramientos, acuerdos complejos, programas sociales, licitaciones. Un universo de información. Muchísima. Nuestra tarea hoy es, pues, navegar este mar de texto oficial, pescar las perlas de información clave. Entender las implicaciones detrás de la jerga legal, ¿no? Justo eso. Y descubrir qué nos dice esta edición sobre las prioridades y el funcionamiento del país en este momento. Parece que hoy hay dos grandes corrientes. Ajá. Un esfuerzo por formalizar el control federal en varias áreas, y por otro lado, un vistazo muy detallado a cómo se ejecutan los programas en la práctica. Interesante combinación. Sí, vamos a desmenuzarlo. Venga. Empecemos con algo que salta a la vista en la sección de Hacienda. Varias declaratorias de sujeción al régimen de dominio público. Suena importante, pero ¿qué significa en la práctica? Pues mira, significa que la Secretaría de Hacienda está, digamos, reafirmando que ciertos terrenos son propiedad inalienable de la Federación. O sea que son del gobierno y punto. Exacto, independientemente de quién los esté utilizando actualmente. Y lo interesante aquí no es solo el acto legal en sí, Si no, sino los ejemplos específicos que se detallan en esta edición. Fíjate, se trata de inmuebles utilizados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. mira. ¿Dónde? En ciudades como Cuauhtémoc, en Chihuahua, Apodaca, en Nuevo León, Minatitlán, Veracruz y León, Guanajuato. Y no son terrenos pequeños, ¿eh? Hablamos de algunos de miles de metros cuadrados. Ya veo. La base legal es la Ley General de Bienes Nacionales, claro. Pero el mensaje subyacente es, bueno, es claro. El Estado está poniendo un sello definitivo sobre la propiedad federal de estos bienes. Aunque lo siga usando la asociación religiosa. Así es. Incluso si dejaran de usarlos mañana, seguirían siendo del dominio público. Más allá de la formalidad, esto podrá interpretarse como un recordatorio, pues periódico, ¿no?, de los límites históricos y legales entre las iglesias y el Estado en México respecto a la propiedad de bienes raíces. Entiendo. Y por eso se ordena su inscripción en registros públicos, para que no quede duda alguna. Entendido. Una formalización con posibles ecos históricos, como dices. Y siguiendo con esta línea de formalizar y establecer principios dentro del aparato estatal, vemos algo similar, pero enfocado en las personas, en el Poder Judicial. Exactamente. El órgano de administración judicial publicó un acuerdo general que es, en esencia, un código de ética reforzado para su personal administrativo. Ajá. Y no se limita a listar los principios que ya conocemos, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, etcétera, que son fundamentales para cualquier servidor público, claro. ¿Qué más añade? Pues lo relevante aquí es que añade una capa de valores específicos para el ámbito judicial. Habla de una cultura de servicio, de compromiso social, de crear ambientes libres de violencia. Eso es importante. Muy importante. Y prohíbe explícitamente la discriminación, promueve la pluriculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Esto sugiere un esfuerzo por ir más allá del cumplimiento básico de la ley. Como un cambio cultural. Justo. Fomentar un cambio cultural dentro del personal administrativo, buscando reforzar la confianza ciudadana en una institución que es clave. Es interesante ver ese énfasis en valores más allá de la simple legalidad. Ahora, cambiemos de carril hacia un sector siempre complejo. Energía. Hay un acuerdo de la Comisión Nacional de Energía que parece bastante denso. Sí, es denso pero crucial para cualquiera que quiera invertir o ya esté operando en el sector eléctrico mexicano. Son nuevas disposiciones administrativas generales. Que en lenguaje llano, Son como el nuevo manual de reglas para obtener, modificar o mantener vigentes los permisos de generación y, ojo, muy importante, de almacenamiento de energía eléctrica. almacenamiento, clave hoy en día. Fundamental. Y fíjate en el umbral. Aplica a centrales de 0.7 megawatts o más. O sea, no las chiquitas. No, esto nos dice que el foco regulatorio está en los proyectos de mediana a gran escala, aquellos que tienen un impacto significativo en el sistema eléctrico nacional. Cubre tanto a quienes generan para vender en el mercado eléctrico mayorista como a los grandes autoconsumidores. Y los requisitos.
Me imagino que pesados. Exhaustivos, financieros, técnicos, legales y a menudo requieren el visto bueno del SENACE, el operador del sistema. ¿Y qué pasa si un proyecto necesita cambiar? Digo, la tecnología y las condiciones del mercado evolucionan rápido. El acuerdo contempla eso, detalla los procedimientos para diversas modificaciones, ajustar el cronograma de obras, por ejemplo. Con límites, supongo. Sí, con límites claros para evitar retrasos indefinidos, también para aumentar la capacidad de la planta, cambiar la composición de los socios, conectar una central que antes estaba aislada. ¿Incorporar baterías también? También incorporar baterías para almacenamiento, algo fundamental para la transición a renovables, o incluso transferir el permiso a otra empresa. Vaya. Imagina que obtener el permiso inicial es como sacar la licencia de construcción para un rascacielos. Estas modificaciones son como pedir permiso para añadir pisos, cambiar el diseño estructural o incluso vender el edificio a medio construir. Entiendo la analogía. Certeza, sí, pero también exige mucho rigor a los permisionarios. Un marco regulatorio complejo, sin duda, pero que busca ordenar un sector vital. Y para el ciudadano de a pie, ¿qué impacto directo vemos en esta edición? Supongo que las tarifas eléctricas. Efectivamente, también se publican las tarifas finales del suministro básico que aplicará la CFE a partir del 1 de octubre de 2025. Las que pagamos la mayoría. Exacto, las que pagan la gran mayoría de los hogares y pequeños comercios en México. Y ojo, no es una decisión espontánea. Se basa en cálculos y metodologías previamente autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. ¿Y qué reflejan esas tarifas? Pues reflejan los costos recientes de generación que reportó la propia CFE, más los costos de transmisión, distribución y otros cargos. Aunque no vemos el desglose aquí, el número final sí nos da una señal sobre la evolución del costo de la electricidad para el consumidor final. Un dato siempre sensible para la economía familiar y de las pymes. Sin duda. Dejando la energía, algo que realmente domina muchas páginas de este DOF son los convenios de coordinación entre el gobierno federal y los estados. Es como si viéramos, no sé, la fontanería de las políticas públicas. Es una excelente analogía. Son los mecanismos a través de los cuales las políticas y los presupuestos federales pues bajan a tierra y se implementan a nivel local. Y hay muchos hoy. Vemos una verdadera cascada de ellos en esta edición, cubriendo áreas muy diversas. Es un patrón claro. La federación define, financia y supervisa. Y los estados ejecutan. ¡Exacto! Y hay una tendencia muy marcada en todos estos convenios. Un nivel de detalle y control impresionante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la Secretaría de Salud firma modificaciones con Guanajuato y el Estado de México para programas de salud pública. Los anexos especifican no solo los montos millonarios, sino exactamente en qué se pueden gastar. Tan específico. Sí. Desde vacunas hasta licencias de Zoom o tabletas para modelos de atención específicos. Y, crucialmente, definen metas e indicadores de desempeño que los estados deben reportar. Entonces, la idea es asegurar que el dinero federal se use exactamente para lo que fue etiquetado y que se puedan medir los resultados. Precisamente. Vemos lo mismo en el convenio de la Secretaría del Trabajo con Aguascalientes para el Programa de Apoyo al Empleo, el PAE. Ajá. Se detallan las obligaciones de ambas partes, los sistemas informáticos a usar y se asignan más de 16 millones de pesos especificando cuánto va a fomento al autoempleo, que aunque opera con reglas locales, sigue lineamientos federales. Y se reitera lo de la gratuidad. Sí, se reitera que los servicios son gratuitos, un punto clave de control. O los convenios de Sedatu con Chiapas y Guerrero, para mejoramiento urbano, enfocados en gestión de riesgos y cambio climático. Mismo esquema, ¿no? Mismo esquema, la Sedatu da asistencia técnica, pero los municipios son los que ejecutan los estudios y proyectos con fondos federales, bajo supervisión. Es un nivel de detalle asombroso. Mencionaste el control, y uno de los ejemplos más claros parece ser el convenio de IMSS Bienestar con Oaxaca para fortalecer la atención médica a población sin seguridad social. Sin duda. Ese convenio es un caso de estudio. Transfiere más de 16 millones de pesos, pero especifica al centavo para qué. Material médico, combustible, mantenimiento de vehículos, viáticos. Vaya control. Y va más allá. Regula la contratación del personal pagado con esos fondos,
sus perfiles e incluso prohíbe explícitamente solicitar pruebas de embarazo o VIH en la selección. Ah, mira, eso es interesante. Sí, esto último es un reflejo de políticas antidiscriminación incrustadas en la operación misma. Además, exige reportes financieros trimestrales y el seguimiento de indicadores de salud muy concretos: control de diabetes, hipertensión, cobertura de vacunación. Es microgestión federal, básicamente. Totalmente, para asegurar el impacto deseado. Es fascinante ver ese nivel de detalle operativo plasmado en el DOF. Pero no todo es complejidad y control, ¿verdad? También hay intentos de simplificar. Es cierto. Como contrapunto, vemos una nota del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Qué anuncian? Anuncian una reducción significativa en los plazos de respuesta para algunos trámites. Lo más notable es una solicitud de orientación bibliográfica que antes podía tardar hasta 3 meses. ¿3 meses? Sí, y ahora prometen responder en 3 días hábiles. También habilitaron solicitudes en línea. Son pequeños pasos, pero en la dirección correcta para facilitar la interacción del ciudadano con la administración. Algo es algo. Y en medio de toda esta coordinación intergubernamental, también encontramos planes estratégicos internos, como el del Hospital General Dr. Manuel G.A. González en la CDMX. Exacto. Publicaron su programa institucional 2025-2030. Es su plan de vuelo, digamos, para los próximos años. ¿Y qué destaca? Lo interesante es la honestidad del diagnóstico. Reconocen que la demanda lo supera, que sus procesos necesitan mejorar, que falta infraestructura e investigación y que deben reducir brechas de acceso. Un diagnóstico crudo. Sí, pero necesario. Y sus objetivos son ambiciosos: mejorar la gestión, la calidad humana de la atención, la formación, la investigación útil, usar más tecnología y garantizar la gratuidad. Es un buen ejemplo de cómo una institución pública de alto nivel planifica su futuro. Bien, cambiemos ahora a una sección más breve pero siempre presente: los indicadores económicos del Banco de México. Sí, los signos vitales de la economía que Banxico publica regularmente. En esta edición tenemos el tipo de cambio FIX del día anterior, 18.4567 pesos por dólar. La referencia. La referencia para muchas operaciones. También las tasas TIE a 28 y 91 días, rondando el 7.98%. Todavía altas. Sí, estas tasas son clave porque influyen en el costo del crédito en el país. Un nivel cercano al 8% sigue reflejando una postura monetaria restrictiva, probablemente para controlar la inflación, lo que encarece el financiamiento para empresas y personas. ¿Y el CPP? Finalmente, el costo de captación a plazo, CPP, de septiembre en 7.52%, que refleja cuánto les cuesta a los bancos captar dinero. Son datos técnicos, sí, pero con implicaciones reales en las decisiones financieras. Datos clave para entender el panorama macro. Y luego está esa sección enorme, casi un directorio en sí misma. Licitaciones y avisos legales. ¿Qué nos dice esta parte? Nos dice que el gobierno es un comprador gigantesco y que el sistema judicial está constantemente en movimiento. Se ve un torrente de convocatorias. Sí, de todo tipo de entidades. Secretarías como SRE, SEDATU, institutos como IMSS, ISSSTE, empresas estatales como CFE, Pemex, Banca de Desarrollo como Banjército, gobiernos estatales, hasta universidades como el ITSON. ¿Y qué compran? Me imagino que de todo. Literalmente de todo. Desde servicios de tecnología punta como centros de datos, hasta productos químicos, equipo médico sofisticado, mobiliario, vehículos, e incluso insumos muy específicos como el hexafluoruro de uranio para la CFE. Vaya. Cada convocatoria detalla qué se busca, las fechas clave y dónde consultar las bases, generalmente en plataformas electrónicas como Compras MX. Es la transparencia, o al menos la publicidad, del gasto público en acción. ¿Algún detalle interesante entre tanta convocatoria? ¿Algo que te llamara la atención? Sí, a veces encuentras notas curiosas. Por ejemplo, Pemex incluye en sus convocatorias recordatorios explícitos sobre la directriz de no invocar nombres de familiares de la presidenta para obtener ventajas. Ah, mira tú. Y la obligatoriedad de usar la firma electrónica avanzada, la e-firma, para los contratos. Son reflejos de intentos por reforzar la integridad y la digitalización en las contrataciones públicas. Ya veo. ¿Y los edictos? Ocupan páginas y páginas.
Son fundamentales, aunque quizás la parte menos leída por el público general. Son avisos judiciales. ¿Para qué sirven exactamente? Cuando un tribunal no puede localizar a una persona para notificarle sobre un juicio, ya sea de amparo, penal, civil, laboral, publica un edicto en el DOF. Es como la última instancia para intentar garantizar el derecho de esa persona a ser escuchada. ¿El derecho de audiencia? Exacto. Le dan un plazo para presentarse. Vemos edictos de juzgados federales, tribunales colegiados, laborales. También encontramos uno de la Auditoría Superior de la Federación citando a personas por presuntas responsabilidades administrativas. Es el brazo de la justicia y la fiscalización operando a través del boletín oficial. Fascinante cómo el DOF es a la vez un registro de grandes políticas y de estos mecanismos legales tan específicos. Y para cerrar, encontramos una nota que nos conecta con la fecha misma de publicación. Algo más ligero. Así es, una agradable sorpresa, la verdad. El propio DOF incluye una nota cultural recordando que el 23 de octubre es el Día Nacional de la Aviación en México. ¡Ah, qué bien! Sí, instituido por Manuel Ávila Camacho en 1943. Es un respiro histórico entre tanto lenguaje técnico y legal. ¿Y qué cuenta la nota? Pues hace un breve pero interesante recorrido. Desde el primer vuelo en México en 1910, el impulso de Madero a la aviación militar, su uso en la Revolución. Claro, en la Revolución fue importante. Sí, la creación de la Fuerza Aérea Mexicana por Carranza en 1915. ¿Recuerda el Escuadrón 201 de la Segunda Guerra Mundial? Y muy destacable, aborda la inclusión. ¿En qué sentido? Menciona que la primera mujer entró al ejército en 1934, pero como afanadora, imagínate. Y no fue hasta 2007 que pudieron ingresar a las escuelas militares superiores. Un cambio enorme. ¡Enorme! Hoy celebra que ya hay mujeres en todos los planteles de la Fuerza Aérea. Y cierra conectando con la infraestructura actual, como el AIFA. Un bonito recordatorio histórico y de progreso social, la verdad. Realmente. Una jornada en el Diario Oficial es un viaje increíble. Hemos visto al gobierno federal reafirmando su control sobre bienes y ética. Lidiando con la complejidad del sector energético. Microgestionando la implementación de programas sociales en los estados a través de convenios detalladísimos. Publicando los signos vitales de la economía. Y manejando el inmenso volumen de compras públicas y notificaciones legales. Uf. Definitivamente. Cada edición del DOF es una radiografía de la complejidad del Estado moderno. Muestra esa tensión constante entre definir políticas a alto nivel y la necesidad de asegurar su ejecución efectiva en el terreno. Y revela prioridades. Prioridades, mecanismos de control y también, a veces, esfuerzos por simplificar o recordar la historia. Es un espejo de la actividad incesante del gobierno. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Toda esta información, publicada oficialmente día tras día, ¿cuánto realmente conocemos y entendemos como ciudadanos? Buena pregunta. ¿Cómo impactan estas decisiones, a veces técnicas, a veces operativas, en nuestro día a día, a menudo sin que nos demos cuenta? Para pensarlo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre de 2025. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.